buenos días y bienvenidos al Campeonato Gallego de Pádel en 2021, que se está celebrando en las instalaciones del CSC Sportcentre y que va a tener lugar ahora la primera final, la final femenina, ya una vez hechos los calentamientos correspondientes entre las parejas. Ahora corresponde el calentamiento de cortesía obligatorio por reglamento entre las parejas rivales. Arbitrará el encuentro el señor Trillo, José Carlos Trillo, que lo viene haciendo como árbitro principal durante todo el campeonato gallego. Y bueno, enfrentará a estas dos grandes parejas femeninas como son Andrea Colinas y Alejandra Renda, que han hecho un magnífico torneo para llegar aquí hasta la final. Y tendrán enfrente a Marta González Niño y a Andrea Colinas, que también ha tenido que sufrir lo suyo para llegar hasta aquí. Cabe destacar, y creo que es de justicia, darle enhorabuena y felicitar por lo menos a tres de ellas que están ahora en la pista, como son Laia, Marta González Niño y Andrea Colinas, por ser estas últimas finalistas en el Campeonato de España de 2021, categoría masculina en Madrid, que se celebró en el Wizzing el mes pasado, y que pudo haber sido fácilmente una final gallega, porque dos parejas gallegas estaban en las semifinales. La verdad que ha sido un espectáculo maravilloso verlas allí y bueno, tenemos el orgullo hoy de que las podemos ver aquí en directo. El encuentro se realizará al mejor de 3 sets, como viene siendo durante todo el torneo, y se jugará con la modalidad de punto de oro. Como bien dije, disponen de 5 minutos para el calentamiento de cortesía. El árbitro debe cantar por reglamento los intervalos para que se vayan dando cuenta del tiempo que les va quedando, como en este momento que acaba de cantar ya los 3 minutos. Buenos días y bienvenidos al Club de Pádel. Y luego recordará en el último minuto para que las jugadoras apuren el calentamiento. En este momento, el señor Trillo está haciendo la correspondiente presentación. Le vamos a dejar con su presentación. Y restando en el revés, Andrea Colinas. Y a mi derecha, restando en el drive, Marta González. Y restando en el revés, Laia Álvarez. El partido se jugará mejor de 3 sets, con tie-break en todos ellos si fuera necesario. Y en la modalidad de punto de oro. Habrá cambio de bolas cada 11 y 13 juegos según normativa técnica. El juego exterior está permitido. La pareja Álvarez-González ha ganado el sorteo escogiendo Restart. Bueno, como bien acaba de decir el árbitro, se ha hecho sorteo. Ganó el sorteo Laia Álvarez y Marta González, que han elegido Restart. Entonces el servicio correrá a cargo de o bien de Alejandra o bien de Andrea. Ellas lo decidirán en ese momento. Dos minutos quedan para la finalización del calentamiento de cortesía. Y bueno, ya se está llenando el club, las gradas se están llenando y esperemos que tengamos como ayer una asistencia como se merecen estos jugadores y jugadoras, para que les den el calor de público correspondiente. No nos cabe duda que será un gran partido, porque las cuatro son jugadoras muy buenas. Laia tiene un potente smash, al igual que la temible bandeja de Andrea Colinas. Y será un gran partido, sin duda alguna, y muy bonito de ver además. Las cuatro se conocen perfectamente. Así que dentro de aproximadamente un minuto comenzará el encuentro. Gracias a todos por estar ahí.
A continuación de este partido se jugará la final masculina, que enfrentará a Adrián Blanco y a Borja Iribarren contra Pablo Plaza y Tomás Cheda. Estos últimos, realmente la pareja revelación del campeonato. Ha hecho un gran campeonato, nos han sorprendido a todos y no lo van a tener fácil Adrián y Borja, que yo creo que los chicos les pondrán por lo menos algún tipo de dificultad. Se retiran ya las jugadoras a sus sillas. En el caso de Andrea Colinas y Alejandra Renda, tendrán a Fernando Aldao como coach, que les facilitará instrucciones para el partido. Y Laia y Marta, pues bueno, se las darán ellas mismas porque en este momento pues no tienen coach que sentado con ellas. No obstante, son dos jugadoras que se entienden muy bien, ya se conocen, amigas, y saben perfectamente lo que tienen que hacer. Fernando está conversando con sus jugadoras, me imagino que dando los últimos detalles de cómo inicia el partido. Y ya van a la pista en este momento. El árbitro ya pide que entren en pista. Y vamos a ver quién coge las bolas para tomar el servicio. Parece ser que Alejandra... Sí, parece ser que Alejandra será quien empiece el servicio. Tiene un servicio muy largo, muy fuerte, muy largo. Su primer bote llega siempre a la línea de fondo. Y en el partido de ayer ha ganado, creemos que todos sus servicios. Bueno, pues comienza el partido. Primer resto de Marta González, que se va al cristal. Como ya decimos, el saque es muy rápido y muy ajustado. Segundo servicio. Y se le va a Alejandra el resto de la bola que le envía Marta y pone el 15 iguales. Alejandra siempre con ese rostro serio y concentrada. Segundo servicio, parece que se le fue un pelín. Fantástico. Devolución de Marta González Niño ante ese potente smash de Andrea, que se enterró en la verja. Ajustadísimo el resto. Y ya estamos en 15-40. Probablemente vaya un break ya en el primer juego. Van muy ajustados a la línea. Por eso suele arriesgar mucho en el primero. Bueno, lástima. Pega en la red y le da el punto a Laia y a Marta para que ganen el primer juego del primer set. No hay descanso en el primer juego, deben de volver inmediatamente a la pista y no pueden tener ningún tipo de conversación con el coach. El señor Trillo ya está pendiente de Fernando por si le da algún tipo de instrucciones. Y Fernando, que ya se sabe y conoce a Trillo, evidentemente no comete ese error. Al servicio, Laia Álvarez. Pues ya estamos 1-0 y vamos a ver cómo responden Andrea y Alejandra al haber perdido su servicio. Se la juega Marta, le responde muy bien Alejandra, vuelve a intentarlo Marta por el paralelo. Dos manos de Laia y mete, que se la traga Andrea.
ese revés a dos manos muy tenístico y característico de Laya. Primer servicio que va a la red y tendrá que ser como un segundo. Globo alto de Marta. Se le queda a Alejandra en la red. 30-0. Y ponen el 30-0 para Laya y Marta González Niño. Parece que empiezan muy concentradas, muy serias. No quieren dejar escapar este primer set. Se le va a Laya ese globo alto de Andrea y ya estamos 30-15. Restará Andrea Colinas el primer servicio de Laya. Segundo servicio. Buen resto de Andrea. Se envenena en la verja el golpe de Laya y Andrea no puede hacer nada con esa bola. Y ya estamos 40-15. Un punto para irnos al 3-0 o para que Alejandra y Andrea remonten este juego. Se le queda en la red el resto a Alejandra. Juego para Álvarez González, un juego iguales. Y tenemos un juego iguales. Al servicio, Andrea Colinas. Corrección, un juego iguales. No, creo que el árbitro se ha equivocado. 2-0. Creo que era 2-0, en efecto. Creo que yo también me equivoqué diciendo 3-0, pero era el 2-0. Otra vez la red, pero lo responde muy bien Andrea. Golpetazo de Marta González Niño, que le mete mucha dureza 0-15. desde esa derecha, que es un medio smash, no es ni bandeja ni víbora, es un todo claro smash desde la derecha, no es un golpe natural desde ahí, pero lo hace muy bien. Se le queda a Andrea en la red esa bajada de pared 0-30. y pone el 0-30 a favor de Laya y de Marta González Niño. Ahora es a Marta quien se le queda en la red 15-30. y se inicia la remontada del juego, a ver si es posible. Y se le va a Andrea Colinas el 15-40. smash. Y ya son 15-40. Volvemos a estar en situación de peligro. Buen servicio de Andrea, que hace cometer un error a Marta en la devolución y la manda al cristal.
Fantástico paralelo a 2 manos de Laya, que está imparable en este partido. 3 juegos a 0, que ya es un resultado un poco complicado. Así que Fernando tendrá que decirle a sus chicas algo, como ya les dijo en el partido anterior, en el de ayer, que también tuvieron un mal primer set, pero que luego probablemente con sus instrucciones y con poniendo ellas de su parte habían dado la vuelta al marcador. Así que aquí Fernando tiene que trabajar un poquito y convencerlas de que hay que cambiar algo. Ya se está acabando el tiempo del descanso. En breve el señor Trillo les dirá que vuelvan a la pista. Las primeras en hacerlo son Laya y Marta, mientras que Andrea y Alejandra siguen recibiendo instrucciones de Fernando. Las cosas no están muy claras y saben que no se les puede ir ni darles muchas más oportunidades a Laya y a Marta, porque están jugando francamente un partido sin fallo alguno. Al servicio, Marta González. Bueno, pues vamos a ver si en efecto hay instrucciones nuevas y cambian la estrategia. Vamos allá. 3-0, recordamos, para Marta González Niño y Laya Álvarez en el primer set. Bueno, esta vez la red no le ayuda a Laya, ya es la segunda, pero bueno, esta vez se fue a la red. Así que 15 iguales. Segundo servicio, primer servicio. Y bueno, se lo traga Alejandra. El servicio de Marta. Qué bien Marta, echando para atrás a Alejandra. Muy bien, mucha fuerza en el golpe. 40-15. Y Alejandra no puede responderle. Y ya se pone en 40-15. La misma tónica del juego anterior. No han podido hacer nada, pero siguen animándose entre ellas para intentar cambiar el curso del partido. Bueno, ahora falla Laya. 40-30. Un punto para ponerse iguales. Muy buen resto de Marta. A ver la bajada de Laya. Muy bien Alejandra. Y Andrea, que se la juega. Vuelve a jugársela. Pero es imposible. Laya está increíble en todos los puntos. Muy atenta, muy rápida. Y marca el 4-0 en el marcador en el primer set. Al servicio, Alejandra Renda. Segundo servicio. Lástima de Andrea, se le queda en la red. 0-15. Y son 0-15 en el 4-0 del primer set. A ver el saque de Alejandra, que es muy bueno y puede dar un cambio al transcurso del partido. Muy largo. Buena respuesta de Marta. Imposible. Esta niña hoy está en todo, subiendo, bajando y anticipándose a todo.
Resopla Alejandra porque me imagino que estará pensando qué podemos hacer si le sale todo, ¿no? Bueno, allá va otra vez con su saque largo. Se le queda en la red. Esto ya son 0-40. 0-40 que pone las cosas un poco cuesta arriba. Pero bueno, en el pádel nunca se sabe. Así que vamos a esperar a ver si cierran este juego Laia y Marta o lo levantan Alejandra y Andrea, que van por buen camino. Ya son 15-40. Muy ajustado ese golpe a la pared, que parece ser el árbitro la da por buena y las contrarias 30-40. también. Desde aquí, desde nuestra posición, nos daba la impresión que había tocado cristal. Bueno, pues 30-40. Vamos a ver, Alejandra se saque largo, si puede darle resultado ahora otra vez. En efecto, muy bueno. Nada, lo consigue otra vez Laia, anticipándose en la red. Para Álvarez González, 5-0 a su favor, primer set. Y se llevan el primer set Laia y Marta González Niño. Bueno, vamos a dar comienzo al segundo set. Y bueno, queremos saludar, se nos acercó aquí a saludarnos Tono González, jugador de Vigo que por... No, de Vigo no me mates, Perdón, de Orense, de no me Orense. matan. Jugador de Orense. Hola Tono, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, aquí estamos. Nada. Que no ha podido disputar el torneo por baja de enfermedad, pero que hoy está aquí acompañándonos en la final. Pues sí, nada, llevo un par de semanitas fastidiado, pero bueno, ahora nada, hoy puede venir por lo menos para ver aquí un poquito más esta final a Marta y a Laia, que bueno, más o menos las entreno yo un poco las dos, más a Marta. Y nada, aquí la verdad que por ahora están jugando muy bien y está siendo un partido muy chulo, la verdad. Eso te iba a preguntar, que las cuatro son muy buenas jugadoras, pero que hoy están inconmensurables Laia y Marta. Sí. Andrea no está pudiendo hacer todo el juego que sabe hacer, y Alejandra que resopla de vez en cuando, porque me imagino que estará pensando qué tenemos que hacer para parar a estas dos, porque Sí. les está saliendo todo. La verdad que están jugando muy bien y al final es lo que dices tú, Andrea y Alejandra tampoco están pudiendo jugar a lo que pueden jugar ellas, pero lo más probable cuando pasa eso, cuando no ocurre que puedas jugar a lo que juegas tú, es que las rivales no te dejen. Eso es. Y hoy están, la verdad que están muy metidas Laia y Marta y bueno, a ver si consiguen aguantar todo el partido concentradas, que a veces es un poquito lo que Sí. pecan, pero bueno. Ayer dieron la vuelta al partido, Andrea y Alejandra, que tenían un mal partido también, le dieron la vuelta y lo pudieron ganar. Y lo que dices, yo soy partidario de lo mismo. Eso de que perdimos nosotros, ellos no hicieron nada, eso es la frase más recurrente cuando no sabes hacer las cosas. Si perdiste es porque los contrarios algo habrán hecho para claro. no dejarte jugar, ¿no? Puede que estés un poquito peor o que juegues un poco menos convencido, con menos confianza, pero
una vez que no puedes hacer tu juego, es mucha culpa la suelen tener los rivales. Eso lo comentaban ayer algunos espectadores, que se podía escuchar cuando decían en el partido de Pablo Plaza y Tomás Cheda que habían perdido Kiko y Dani. Y yo cuando hablé con Kiko y Dani me dijeron prácticamente que no es que perdieran, es que ellos lo han hecho muy bien y no les han dejado hacer el juego que tenían que hacer. Estamos acostumbrados a lo mejor a ver a, pues eso, Kiko y Dani, una pareja muy compenetrada, muy Kiko sólida, pegándole mucho por arriba y haciendo muchos puntos, pero claro, cuando te tiran bien el globo y cuando te juegan un poco a incomodarte, ya no puedes hacer tu juego y eso. No sé si has podido ver el partido desde de ellos. Sí, lo vi ayer. Pero bueno, ¿qué te pareció Pablo y Tomás? Pablo y Tomás jugaron muy bien, están jugando muy bien y a Tomás le tengo un especial cariño porque es muy amigo mío. Bueno, Dani y Kiko también, que entreno con ellos y son muy amigos todos. Y Pablito también, pero Tomás, la verdad que es un tío muy grande y la verdad que se merece estar jugando como está jugando porque le echan muchas horas. Además es un chico encantador, siempre se está riendo, nunca una mala cara. Nunca. Sin embargo, en la pista se le ve concentrado, se le ve transformado. Es una vez nos metemos dentro, ¿no? Todos queremos ganar y todos nos concentramos. Y eso es cierto. Todos tenemos un puntito ahí de... Pero bueno, parece ser que Pablo está muy cómodo con él también. Es como si le marcase siempre el tiempo del partido. Sí. Al final, si juegas con alguien con el que te lleves bien también fuera de la pista, te ayuda a tener esa confianza que a veces puede tener cosas malas, pero cuando tienes tanta confianza, como me podía pasar a mí con Nacho el año pasado, que jugábamos casi todos los torneos juntos aquí, y claro, tienes tanta confianza que te ayuda mucho, aunque a veces te pueda perjudicar, pero bueno, normalmente siempre va un poquito más a mejor que a peor. Nacho, que tampoco tuvo mucha suerte en el partido, pudieron haber hecho Boris y él hace mucho más, pero también no le salió. No, la verdad, Nacho tuvo suerte en la primera ronda de que no podemos jugar nosotros. Sí, ya lo dijo. Pero sí, no, y luego lo mismo, Adrián y Borja jugando como están jugando, es muy complicado meterles mano de cualquier manera, porque por arriba Borja es zurdo, entonces es un tío muy complicado, tira bien la valla, le pega bien, tira bien la víbora. Y Adrián por arriba, la verdad que está... Ayer preguntándole a Pablo quién le gustaría, que estuvo aquí sentado con nosotros, quién le gustaría de rival, sin menospreciar a ninguno, dijo que prefería tener a Martín y a Pío, por culpa de que Borja es zurdo y le complica más las cosas. Claro, sí, al final jugar contra zurdo y diestro suele ser un poquito más complicado porque ya tienes que tirar mucho mejor el globo. Entonces, bueno, sí que suele ser un poquito más cómodo jugar contra dos diestros, pero bueno, dos diestros depende, claro. Bueno, a mí yo no quisiera estar con ninguno de los cuatro enfrente, ¿no? Está claro. Pues muy bien, pues a ver cómo van a cambiar ahora. 5-2 me parece. 5-2 creo que dijo, sí. Como estamos hablándonos, perdonarnos, pero nos despistamos un poco del partido y aquí como te despistes un poco. Sí. Era 5-0 si no me equivoco y bola de oro tuvieron y lo han levantado, sí. Y la ganaron Alejandra y Andrea. A ver si pueden cerrar ahora con el saque. Pues muy bien, a ver si ahora son capaces de hacerlo. Bueno, parece que la táctica de Fernando es ir un poco a evitar, ya no digo ir a por alguien, sino a evitar a Laya, ¿no? Por lo que veo. Sí, un poco por arriba puede ser, porque pueda encontrar a lo mejor un poquito más la valla. Ahora sí la quizás. Y al ser un poquito más grande puede que imponga un poco más. Pero bueno, yo tampoco creo que sea una muy buena idea tirarle el globo corto a Marta. Pero bueno, como puede ser este caso. Imprime muchísima fuerza. Sí. Marta, para lo pequeñita que es, la verdad que tiene mucha fuerza. No, pero yo digo que la imprime casi un medio smash. Sí. Una víbora ni una bandeja. Que desde la derecha no es un golpe natural, pero le imprime una velocidad. Al final, al haber jugado al tenis tanto tiempo, también la aceleración es diferente. Y lo comentaba antes, que es un dato curioso, que yo creo que es la primera vez que pasa, que una campeona gallega de tenis absoluto esté jugando una final de pádel absoluto. Yo creo que no podría, yo creo que nunca ha pasado, creo. Ella fue campeona gallega de tenis hace años y creo que no hay ningún caso
ningún caso parecido. Muy buen punto ahora. Que parece que le está dando un poquito de alas a Andrea y a Alejandra. Este juego importante. Cuidado con este juego que puede... Qué difícil es cerrar, ¿no? Sí, la verdad que sí. 5-0, bola de oro, lo tienes para ganar el set. Y ahora, si este juego lo gana Alejandra y Andrea, se puede complicar un poquito más. Sí, creo que están apretando un poquito más a Marta. Sí. No porque sea más débil, sino yo creo que por evitar el smash potente de Sí, por evitar el smash de Laia, que Laia también tira bien a la valla y puede complicarle siempre un poquito. Y Marta ser diestra desde ese lado. Oh, qué buena bola ahora, qué buena bola. Sí, yo creo que es la mejor bola que tiene Marta. Me gusta ahí esa bola y cuando devuelve de revés seguidamente a la respuesta. Sí, camina muy bien hacia adelante también. Segundo servicio. Muy bien, todo lo que le venga de derecha por arriba está muy cómoda. 30-40. Por eso no sé qué será mejor ya si cambiar otra vez, porque sí, al final meterla en el juego no es bueno. No, meterla sobre todo de derecha, todo lo que le venga fácil no es una buena gestión yo creo. Esto era nada 40 y es bola de oro. Es bola de punto de oro. A ver quién lo resta Alejandra. Al resto, Alejandra Renda. Momento importante. Muy bien Laia. Muy bien Alejandra defendiendo. Muy bien Alejandra, sí. Muy buena defensa. ¡Oh! Se anticipó. Se anticipó demasiado, quizás. Juego para Renda Colinas. 5 juegos a 3 para Álvarez González. Primer set. Y ahora, ahora momento importante para que Andrea y Alejandra ganen su saque y tengan opciones de romper con el 5-4. Muy bien Alejandra. Están cogiendo confianza poco a poco. 15-0. Importante estos 3 primeros puntos de este juego, a ver cómo discurren. Es increíble el gesto de concentración que tiene Alejandra. Sí, sí. Alejandra está concentrada desde que entra hasta que sale. Y ahora se le fue. 15 iguales, importante este punto. Yo soy muy partidario de darle mucha importancia al tercer punto de cada juego, porque siempre vayas 30 nada, 15 iguales, siempre te va a dar opción a entrar en el juego. Y para mí los 3 primeros puntos muy importantes, sobre todo el tercero. Dato curioso, pero bueno, vale. Sí. Todas estas cosas seguramente nos lo agradecen los que están escuchando y que son jugadores no profesionales. Quizás jugadores amateurs, sí, que darle importancia un poco a todos, lógicamente, pero… Vosotros ya tenéis una trayectoria importante. Bueno, llevamos unos cuantos años jugando, muchas compitiendo. previas de World Padel Tour también. Muchas previas. Y al final, por ejemplo, del tercer punto, yo ya lo utilizaba en tenis, que también fueron unos cuantos añitos jugando. ¿Y esas no son manías, Tono? ¿O sea, es así? Puede que sea una manía, pero bueno, algún jugador hemos coincidido en la opinión del tercer punto, o de los 3 primeros puntos sobre todo, más allá de que todos son importantes, insisto, pero sí. Buen punto estamos viendo un gran punto, otra vez la bola larga. Gran punto, otra vez la bandeja de Marta. Le da mucho efecto esa bola larga al bote de los pies del contrario, a Marta. Al final, cuando juegas a los pies, siempre evitas que la jugadora rival le pegue alto. Y cuando tienes que defender el bote pronto es mucho más complicado. Cuando practicáis, cuando entrenáis, son cosas que le decís, tácticas de juego. Yo, Laia y Marta te lo pueden decir, le digo el 100% de las bolas que tiran a los pies, tanto arriba como abajo,
intentar jugar a los pies para intentar forzar el bote pronto del rival y de esa manera que pueda levantar la bola. Gran punto de Andrea ahora. Muy bien, Andrea, sí, muy anticipada. 40-30. Y al final, si le juegas, este. si juegas a los pies, haces dudar también al rival de pegarle antes o después. Si la dejas pasar, te va a rebotar poco. Entonces son, bueno, sobre todo el tema de jugar a los pies, yo eso lo machaco mucho siempre. 5-4, momento importante ahora, Juego para Brenda Colinas. 5 juegos a 4 para Álvarez González. Primer set. Vaya vuelta de partido que nos han pegado, de vuelta de set. Pues sí. Parece que ya están acostumbradas a ir por debajo al principio y luego reaccionar. Sí, Alejandra y Andrea. Les cueste un poquito entrar en calor, lo a lo tuvieron mejor. muy facilito, lo tuvieron casi de cara. Pues Pero sí. bueno, a ver ahora. Estamos 5-4. Con 5-0 lo dijimos que podía dar muchas vueltas todo. Sí. Pero bueno. No era fácil, es un resultado complicado. Cuando llevas 5-1, 5-2, no te juegas nada y intentas todo. Claro. Habla muy bien de ellas, de no tirar, digamos, coloquialmente, tirar el set para intentar pelear el siguiente. Sí. Y pelear todos, la verdad. Sí. Sí, Bueno, no. imagino que Aldao les diría, si me hacéis eso os mato, claro. Entonces, por lo menos, Sí, no, claro. por lo menos Ya que estamos en una disputarlo final. ya que estamos aquí. Luego, que salga o no salga. Exacto. Hoy es el día de dejarlo todo en todos los puntos. A servicio, Laia Álvarez. Bueno, vamos a ver lo que hace Laia en su servicio. Otra vez a los pies. Lo que provocas cuando juegas a los pies es que normalmente te levanten la bola un poquito. Ese golpe de Laia Es muy bueno. Cuando le queda así. Y eso que Andrea tiene muchas tablas para responder Sí. eso. Andrea ya campeona de gallega absoluta en una ocasión. Las otras tres nunca lo han ganado, pero ella sí. O sea, Cierto. Muy bien, Laia. Ahora quizás se confía un poquito ahí. lástima se le fue a Alejandra. 30-0. A Andrea recuerdo que la poníamos a jugar cuando era Levín y no podía jugar en menores, la poníamos a jugar a infantil porque tenía ya una calidad Sí. de aquella y sucesivamente cuando era infantil jugó cadete. Sí. O sea, tiene Jugadora con mucho talento desde pequeñita. mucho talento y aparte una experiencia muy grande, Tiempo resto. muy grande. Sí, la verdad que sí. Vemos que a Trillo no se le escapa una del tiempo. Siempre atento, Trillo. Qué buena Andrea sorteando la red. Sí, la verdad que malabarismos para no tocar la red. Ah, qué lástima después del esfuerzo de Andrea. Gran de no punto tocar ahora. la red ni el poste. 40-0. Pues 40-0, estamos a un punto del set. A ver ahora qué pasa. Yo ya no apuesto, tono. A ver, Laia se sale de pared. 40 nada, puedes tener un poquito más de chance de poder jugártela un poquito más. Ah, qué Muy buen bien globo, ahora. qué buen globo de Laia. Bien a los pies. Uf. Esas bolas que arañan la red, que parece que le van a tocar. Pues bueno, ya digo que no digo nada, 40-15. Hay que cerrar, que siempre cuesta. Cuesta. Pues vaya, Laia para intentar cerrar. Servicio al Muy buen medio, saque. muy bien. Bueno, Vemos que siempre cuando tiran globo, la siguiente bola intentan tirar a los pies de la que está subiendo. lo Muy bien, consiguen, Marta, ahora a lo los pies. consiguen el set después de una Juego y set. gran pelea para de Álvarez Alejandra González, y Andrea que seis no juegos a pudo cuatro. ser. Pero bueno, ahí lo han intentado y han hecho una gran remontada. Pues sí, la verdad que a ver anímicamente cómo les viene ahora haber llegado al 5-4 y haber perdido este juego relativamente fácil para Marta y Laia. Y a ver cómo entran en el segundo set. Que Marta y Laia suelen entrar bastante bien. Pues el primer juego es fundamental, ¿no? Como decía Sí. el otro, el que a nosotros nos decían, cuando yo empezaba, decía, el primer juego es el que hay que ganar. Y yo, coño, y el último, ¿no? También. Sí, claro. Lo importante es ganar el último punto siempre. Es el último punto, ¿no?
pero bueno. Importante siempre también, suelen decir mucho, el séptimo juego. Sí, normalmente pues puede ser el juego crucial si vas 3-4-2 para ser el definitivo para poder cerrar un set. Y hablan de que el séptimo juego suele ser bastante importante. Entonces pues, nos quedamos con el séptimo juego y el tercer punto de cada juego. Vayan tomando nota de las recomendaciones de Tono, porque es una enciclopedia andante. Es una suerte que te sientes hoy aquí, porque bueno, por lo menos bueno, das unas pinceladas de todo. Sí, bueno, son muchos años jugando. ¿Cuántos años llevas ya? Pues jugando a pádel 9-10 añitos casi. Sí, casi cuando empezó la federación, por ahí. Sí, con 18 dejé de jugar al tenis y ya me puse a jugar al pádel. No fue mal. Estas jugadoras, yo por lo que vi también Alejandra, que hacen 2 manos, también llevan el nivel de tenis. Alejandra también jugaba al tenis, sí. Sí. Menos Andrea, que yo creo que Andrea ya fue pádel puro. Sí, Andrea y Laia también. Laia yo creo que también pádel desde pequeñita. Pues ese 2 manos que tiene también. Sí, es un poquito a lo mejor... Laia porque inició sus primeros pasos padeleros en Cataluña. Sí. Laia vive en Cataluña y luego se vino para Orense también. Y ahí... Sí, bueno, y Orense es lo mejor que tenéis, Laia, ¿no? De sí, chicas. De Con chicas, el respeto para todas, pero creo que Laia es la que más... Sí. Comienzo el segundo set. Siempre respetando a todo el mundo, pero... Estaba en Padel Pris, ¿no? Creo, sí. Con Quique. Con Quique, y mando un saludo a Quique. Y yo también desde aquí. Que fue su pupila, que esta la formó él, me imagino, un poco, ¿no? Sí. 15-0. Y yo ahí hago donde lo que... se pierda Quique, que me encuentre yo, porque se la sabe todas técnicamente. Sí, sí. Quique es mi primer compañero de torneos federados en Galicia. Muchos viajes. Muy emprendedor, porque Padel Pris está haciendo ahí una labor importante. La verdad que sí. No para de pensar, de hacer cosas. 30-0. Pero sí, muy bien, la verdad. verdad. Un saludo, Quique, desde aquí, si Sí, nos estás escuchando. Importante este juego, a ver cómo entran. Ahora le fue a la pared de fondo y confundió a Marta, así que 40-0. 40-0. Empiezan bien. 40 nada. Importante ver este juego. Importante el siguiente, el primer saque de Marta y Laia, a ver qué tal afrontan el ir por debajo en un set por primera vez en todo el partido. Si hacen este punto Andrea o este juego Andrea y Alejandra, se pondría 1-0 y no han ido perdiendo todavía en ningún momento en ningún set. Muy bien. Muy bien, Laia. Laia. Anticipa, cómo echa el cuerpo delante, con qué fuerza. 40-15. Está enchufada, siempre está enchufada, siempre. Sí, tema de anticipación muy importante también. Y mucho mérito porque ha tenido una baja médica importante hace poco y ahí está dándolo todo. La verdad que sí, haciendo muy buenos resultados. Final del Campeonato de España, que la verdad fue una pena que no lo pudieran ganar, pero bueno. Yo creo que... Luego, para Reina Colinas, un juego a 0 a su favor. Segundo set. Cambio de bolas. Bueno, pues se procede a cambio de bolas. Ya dice el señor Trillo que hay que cambiar las bolas y no sé si les... Trillo siempre atento. Si dice cambio de bolas, es cambio de bolas. Cambio de bolas. No hay nada que discutir. Pero sí, una pena la verdad esa final del Campeonato de España y tanto, bueno, que jugaba Laia con Andrea en este caso, que hoy son rivales. Sí. Y Marta también perdiendo semifinales. Servicio como las nuevas. Y ambas parejas, tanto Marta como Andrea, que con Laia, que jugaban la semifinal, la de Marta es que también se pudo haber ganado, ¿no? Sí. No sé, yo Una estaba pena. allí, lo sufrí mucho porque jugaron un muy buen partido, pero Sí. Empezaron muy bien. Luego se deshincharon un poquito y también jugar en el sitio que jugaron, en el Wizzing. esa presión que tenían. Sí, quizás un poquito de presión. Bueno, buenísimo el punto. Gran punto. Muy bien, Laia anticipadas otra vez. Fantástico el golpe. Bueno, pero ¿para qué queremos ver World del Tour femenino? Solo hay que venir aquí a CSC para ver este partido. Exacto. He visto mejores que estos, muy poquitos. Sí, no, mejores. Qué gran punto, qué gran punto. Sí, luego en los torneos cuando van a jugar por ahí delante World del Tour también están perdiendo en previa, con gente que está acostumbrada quizás a hacer ya algún cuadro. Y son partidos que siempre pelean, siempre están ahí. Entonces, bueno, quizá falta
un poquito de veteranía para jugar ya el circuito, que nos falta un poco a todos todavía. Ya. Aunque nosotros este año sí que jugamos bastante bien. Y nada, la verdad que veníamos con bastante confianza para ese torneo. Una pena no poder haberlo jugado, pero bueno, esperemos Sí, la verdad que el siguiente poder estar ahí. creo que te ha visto Adrián y Sí, se ha sí. alegrado de verte bien. Sí, pues no me contaba aquí probablemente. No. Vemos que Marta y Laia ahora están un poquito nerviosas. Y aquí viene Adrián, el mejor jugador de la provincia de Orense, probablemente. Está haciendo una foto, eso quiere decir que te va a poner en el Instagram. Porque Sí, es seguro. El rey de las redes, ¿no? Hombre. Gran bola de Marta ahora. 30-40. Y Adrián, que tiene un partido, una final más para jugar en el gallego, la verdad. Que he perdido contra Adrián los últimos 4 campeonatos gallegos absolutos, me ha tocado contra él y he perdido contra él y Borja. Los tengo Qué elegante es jugando, qué Sí. tranquilo, que muy elegante, la verdad. yo les estaba viendo ayer y me estaba recordando el partido que jugaron en Carballo igual, con la misma seriedad, Borja poniendo la tranquilidad Sí. que tal, él igual con su tranquilidad y me recordó ese mismo partido el de ayer. Andrea Colinas. Sí, la verdad que son dos jugadores muy tranquilos, muchas tablas, no suelen hacer nada que no toca, siempre lo hacen todo bien y la verdad que da gusto verlos jugar. Punto de oro, bola importante, iban 15-40 Andrea y Alejandra. Bien bloqueando la Laia, vaya Qué globazo. buena, vaya globo. Madre mía, Uy, que va a pegar. entra. Bueno. Vaya puntazo otra Bueno, vez. bueno. Oh, bueno. Lástima que le dio, pero un punto increíble, ¿eh? Sí. Lo que han cogido. Juego para Rendra Colinas, 2 juegos a 0 a su favor. Pelotazo al cuerpo que a Laia le ha sentado regular, No, pero bueno. no. Entendemos y Bueno, Laia no seguro creo que que también. Alejandra lo hiciera. No. Nada, lo despejó como pudo y se la encontró ahí. Nunca vamos a hacer daño cuando tiramos al cuerpo, lo utilizamos muchas veces porque al final, Sí, el momento pero que le toca la punto, pelota ¿no? en el cuerpo Está es punto. reglamentado, es punto. Sí, Ayer claro. Me lo decía Pablo y me lo decía también Martín, ¿no? No son agradables, pero a veces lo haces porque es Sí. muy recurrente. Sí. Por eso lo hacen todos los jugadores. Martín y Borja, por ejemplo, son dos jugadores que lo utilizan mucho y al final es un arma más que se tiene. Sí. Y De hecho, ayer Martín le mandó un recadito a Borja que le quedó en la red, pero ambos se rieron porque sabía que… sí, aparte como lo hacen los dos, ya… Bueno, ahí te vienen 2 amigos más, ¿no? Ahí vienen Boris y Nacho. Pareja contra las que nos tocaba jugar. Y bueno, tuvieron mucha suerte. Hubiera sido un bonito partido ese también, ¿eh? Contra Sí. Boris y contra Nacho. Sí, la verdad que le mando un saludo a Héctor desde aquí, que me dio mucha rabia no poder jugar y no poder jugar con él, Sí, porque le es echamos de muy menos a amigo. Héctor. Sí, jugamos bastante bien juntos, además nos compenetramos muy bien. Y la verdad que un jugadorazo y una pena no poder haber competido este año. Pero bueno, Héctor, que nos acompañó en la selección de menores desde niño, 0-30. con Nacho Vilariño. Otro crío que hay que sacarse el sombrero en Sí. cómo es y tiene la herencia y en Yaiza, que estuvo Justo. jugando el campeonato gallego, Yaiza, que sigue el mismo camino, ¿eh? sí, Porque le gusta el pádel y se presenta a todos siempre. Ahí la tienes apuntándose al campeonato gallego, que a ver si se animan las chicas a veces a apuntarse, Sí. porque parece que hay un miedo o algo, ¿no? sí, los chicos les cuesta un poquito más. Como ven también que cuando se apuntan tienen un poquito más de ranking, Sí. suelen tener un poquito más de miedo, no miedo, pero más respeto por apuntarse. Pero bueno, yo lo que digo siempre, al final hay que meterse siempre en la pista y hasta que te ganan hay que pelear todo lo que podamos. Bueno, qué puntos, es que… Ahí está el revés a 2 manos que comentabas antes. Sí. Muy bien Marta ahora, muy Bueno, bien Andrea. Andrea, impresionante, devolviendo.
A ver si se la juega. No, la coloca. Bien a los pies otra vaya vez. Bajada, vaya bajada de Laya. Qué potente. Muy bien, Laya. 0-40. Bueno, pues 0-40. A ver qué. Tienen oportunidad de poder meterse otra vez en el set Sí. pronto. No como hicieron antes Andrea y Alejandra, que quizás se dejaron llevar un poquito. Ahora conversan entre ellas. A ver. Sí, Andrea también para un poquito el juego, también Sabe digamos que es sabe joven, parar pero el es veterana. ritmo, sabe para el ritmo. Muy bien, Andrea. Agotando el tiempo del saque. Sí. Sobre todo cuando te hacen 2-3 puntos seguidos. Vaya resto a los Importante. manos de Muy buen Laya. resto de Laya ahora. Juego para Álvarez González, 2 juegos a 1 para Brenda Colinas, segundo set. Juego importante ahora también, después de haber recuperado el break Marta y Laya. Y a ver ahora si consiguen hacer este juego y poder presionar un poquito con el 2-2. Sí. Pero ya vemos a Andrea y Alejandra que están un poquito más metidas en el partido ahora. Aquí vemos a Nacho Vilariño. Tiempo. Parece que va a iniciar el servicio Marta. Marta González. Vamos a ver este juego. Muy bien, otra vez Laya a los pies, buscando siempre los pies. 15-0. Es un poquito la zona, repetimos, siempre donde más podemos incomodar al rival. O sea que el primer bote tiene que ser largo a los pies del contrario. Sí, Buah. Oh, uy, 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 casi se la devuelve Andrea. Bueno, 30-0. tengo que decir que a esos que me han preguntado por WhatsApp qué bonitas extensiones tiene Marta González Niño, tengo que decir que Marta me dijo que quién dijo eso, porque es su pelo natural, así que lo dejo claro. sí, sí. El pelo de Marta es de ella, no son extensiones. Pelo que lo... Así que si es bonito el pelo, no las extensiones. Sí, sí. Pelo Bueno, que me he le permitido esta licencia ocupa un poco medio para, cuerpo. para relajar, porque... Pero sí es verdad que tiene una cola larga. Sí, sí, sí. Vemos la salida de Laya. A los pies otra vez. Oh, qué buena, Muy qué bien. buena bajada. Juego para Álvarez González, 2 juegos iguales, segundo set. Bueno, aquí está. Este es también fundamental, ¿no? Al Como servicio, los dos. Alejandra Renda. Sí, Y tiene el servicio al contrario, romper el servicio para todo- iniciar con un 4. sobre todo porque Alejandra y Andrea venían del 2-0. Y ahora puede ser un momento bastante complicado. Qué Muy buena, bien Laya ahora. Qué buena Laya. Qué buena Laya. Sorteando la red para no tocarla. 0-15. Haciendo malabares para no tocar la red. Lo que comentábamos, Andrea y Alejandra estaban 2-0 arriba con saque Sí. y ahora están 2-2, 0-15. A ver estos puntos importantes para volver a meterse en el set, porque si hacen un break Primer servicio. Laya y Marta, podría llegar a ser definitivo, porque se les ve con un pelín más de confianza que al final del primer set. Sí, en efecto. Segundo saque. A ver si opta por el resto de globo Laya. Resta a los pies, muy bien.
Muy bien, Andrea. Lástima ahora en esa Revés que tiene mucha evolución. confianza, pero se le quedó en la red ahora. Quizás por querer buscar lo que comentábamos una vez más, lo de los pies. Sí. Y ahí ajustó mucho. Qué saque más largo tiene Alejandra. Sí. Va justo a la línea. Primer saque saca muy recto, muy fuerte. Muy bien Muy ahora bien Marta. caminado ahora. haciendo- Muy buen globo por el revés de Alejandra. Sí. Se confió, dijo espero al segundo Sí. bote y se le fue. Dudó mucho y se le complicó al final. Pero vemos que por lo menos Alejandra ahora encuentra un poquito poder hacer un poco de daño, que en el primer set no lo encontraba. Globo muy alto. Muy bien, Laia. Con mucha paciencia. Muy bien, Andrea. Gran punto otra vez. Globos muy altos que también imposibilitan el poder pegar la bandeja cómoda. Muy bien defendido ahora. Qué buen punto. Gran qué bien punto. terminado y qué bien defendido. 30 iguales. Muy buen punto de las 4, la verdad. Estamos viendo un gran partido, ¿eh? Estamos viendo unas Sí. jugadas. Que bueno, creo que Andrea y Alejandra se merecerían ese tercer set o por lo menos disputarlo. Partido de mucha calidad. Oh, Las 4 qué saque jugadoras más bueno, son muy qué buenas. saque más bueno. Bueno, desde aquí lo veíamos bueno, pero bueno, el señor Trillo dice que no. La visibilidad del árbitro siempre es muy complicada y la nuestra también. En los partidos de pádel poder decidir bien a veces Sí. es complicado. Ya en el tenis tienes 6 árbitros y aquí solo tienes uno y tienes 20 puntos ciegos. Pues sí. Ya tenemos problemas cuando jugamos, que hay Sí. bolas que dudamos. Imagínate cuando estamos fuera. Ahí está, ahí está. O sea que todo... 40-30. Bueno, a ver si ahora se pueden poner por delante Punto Alejandra y importante, Andrea. porque este puntito, si se lo llevan Marta y Laia, vendría una bola de oro. Muy bien sacado. Gran bola a los pies. Qué bien Alejandra. Muy buena defensa de Alejandro otra Sí, vez. sí, muy buena, muy buena. Muy bien a los pies Marta, Ahora una no. vez más. Ahora sí que Marta se Iguales. impuso su Punto ley, de la oro. mandó al cristal y ahora es Al punto de resto, oro. Laia Álvarez. Vamos a ver Laia cómo resta este punto. Punto importante, ¿eh? No, Segundo servicio. Que lo van a gestionar con segundo saque. Un momento, por favor. Trillo manda a colocar la bola. Trillo. Meticuloso para que no haya accidentes. Ojo a visor siempre. Buen globo. Bola muy Qué larga, buena. muy bien. Muy buen globo. Globo también. muy alto de Marta. Viene el cañonazo. Oh, que Andrea dejó una bola medio muerta ahí. Juego para Renda Colinas. 3 juegos a 2 a su favor. Segundo set. Aquí viene el señor Borja Ibarren. Viene Borja Campeón de saludándonos. unos cuantos Bueno, gallegos. saludarnos no, viene a coger las bolas del calentamiento para irse a calentar. Campeón de unos cuantos gallegos y de unos cuantos dolores de cabeza, también míos. Aunque bueno, este año la verdad que he compartido pista con él en el Campeonato Y este de España hombre- por este selecciones. hombre incombustible que- muy bien. Esto Que va a es- seguir hasta los 50 años jugando a sí, este ritmo. con ese físico que ya me envidiable, ya me gustaría tenerlo a mí ahora mismo. Pues Eso es fuerza del trabajo, de la Sí. voluntad y el trabajo. Porque este cuida. se machaca diariamente todo lo que puede. se cuida, come bien. Sabe perfectamente que para estar a estos niveles tienes que esforzarte mucho y estar Sí, muy sí. bien físicamente. Y bueno, lo consigue, la verdad que lo consigue. Yo este año lo pude disfrutar al lado en el Campeonato de España de Selecciones y la verdad que contra Andalucía, que era el enfrentamiento un poco más Era muy complicado, complicado. quizás de todos, ganamos un partido de Lillón muy bueno que luego perdió el equipo, pero ganamos un partidazo contra 2 chavales, Sí. contra Mario del Castillo y Miguel Benítez. Bueno, que- estuvo muy bien el Sí. haber competido en Andalucía, que era Al servicio.
jugadores de primera línea contra nosotros y tuvimos hasta a Paquito ahí, cuidado, Sí. con Boris y con… Boris y Nacho le ganaron el primer set a primer Paquito set. y… Tuvo que meter la quinta marcha para poder… Sí. Sí, la ganarles. verdad, ahora ya se ve un poco que el nivel, a la mínima que te relajas un poco, todo el mundo juega bien, Sí, sí, sí. todo el sí. mundo compite bien sobre todo, y los gallegos no íbamos a ser menos. Ujú. Y Boris y Nacho, por competir, seguro que no va a ser. Bueno, pues vamos con el 3-2 para Andrea y Alejandra. Importante a ver si pueden seguir. Oh, qué dos manos. Otro Ojalá dos manos si a los hubiera yo pies. hacer eso. 15-0. Dos manos desde el fondo, se la tira a los pies. Si te fijas, es la bola que en el juego anterior falla a la red y ahora sigue tirándolo porque tiene mucha confianza. Sí, 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 porque es otra y no la tira, porque digo, Exacto. la fallé y no me complico, ¿no? Ahí hay que estar muy atento, intentar adivinar dónde está el rival, si está un poquito más atrasado de lo que debería, para tirarle bien a los pies. Ahí está. Ese golpe que tiene desde ahí, no sabes qué es, si es bandeja, víbora o un medio smash. Sí. Aparte siempre bromeo con ella, que es una ventaja hasta sí, cierto sí, punto pero- ser un poquito más pequeñita, porque todo lo que le venga de globo le va a quedar muy alto. Sí. Entonces, en esa altura está muy cómoda ella. Siempre jugó en la derecha. Sí. Bueno, al principio no sé si empezaban al revés, lo que pasa es que el revés, si juegas con una diestra, deberías intentar cubrir un poquito más de pista para cubrir el revés en el medio de tu compañera. Ya. Y Marta, la verdad que ocupar mucho, no ocupa. Entonces, Parece que… No sé qué ha vemos pasado que ahora. ha habido un problema con, me parece, con el punto que Marta tiró esa víbora Se que continúa el vimos. juego, 40-0. No sé. 40-0. Por favor. No, esa jueguen. fue buena, ¿no? Esa bola… A mí Oh, desde de aquí aquí me nos pareció pareció muy buena. buena, sí. Lo que decimos, al final nos quejamos en el bar, en el fútbol, nos quejamos en todo. Es muy Sí, complicado sí, es muy arbitrar y hay complicado, bolas sí, que sí. se te pueden escapar un poquito más. Claro, lo que decía Andrea y Alejandra, o en cierto modo Andrea, es que si el árbitro la da, y esa que Claro. va a hacer, ¿no? Sí, al final. Otro muy buen punto. Muy bien a los Muy pies bien, otra Andrea, vez. muy bien, Andrea, muy bien, Andrea. 40-15. Laia vemos que muchas veces está un poquito más adelantada para intentar estar siempre al ataque o pendiente de poder ir hacia adelante. Pero cuando al rival le queda la bola muy fácil, Vaya lástima, Alejandra, que le quedó en la red ese resto. Juego para Álvarez González. Pues tres juegos iguales. Segundo set. pues sí. Al servicio, Andrea Colinas. Una vez más vemos que Alejandra, cuando defiende de bote pronto, dentro de que defiende muy bien y defiende muchas bolas, siempre nos va a costar un poquito más defender ahí. Entonces cuando Marta consigue poner esa bandeja en los pies, le hace daño. Bien jugando los pies, las 4. Muy buena bola de Andrea. No se esperaba Laia que Marta le hiciera el paralelo a Andrea, ¿eh? No, Estaba muy despistada ahí. sí. Importante también después eso mismo que acabas de decir, evitar muchos cambios de dirección también para estar bien colocado. Muy bien a los qué pies bola, otra qué vez. bola. Y qué bien respondida por Alejandra. Pues la verdad es que muy bien. Entra Laia por arriba. Muy bien Andrea otra vez. Andrea, qué buena, qué cambio direccional de bola. 30-0. Andrea, que se fue a México, recuerdo, a un campeonato del mundo por parejas, que no entró en la selección por muy poquito, y aún así se fue allí a jugar por parejas el campeonato del mundo. Sí, lo comentábamos, jugadora joven pero con experiencia ya. Joven, 30-15. encantadora, una niña buena, modelo, siempre con los desplazamientos de la selección. Bueno, voy a contar un detalle, era la que más tarde salía, porque la que tardaba más en arreglarse. Andrea no salía mal arreglada nunca. Yo compartí viaje este año a jugar un FIP a Milán
que jugaban Laia y ella juntas y la verdad que sí. O sea, siempre me he llevado muy bien, tenemos muy buena relación con todos los jugadores de Galicia. Sí. Bueno, de Galicia y de fuera también, pero bueno, los gallegos un poquito más y la verdad que Andrea muy simpática, muy buena gente. Hombre, yo las conozco desde muy niñas, a ella y a su hermana. Sí. A Leti, que también le mandamos un beso desde aquí, que estará en la grada apoyando a su hermana. Sí, su hermana también. Recuerdo que era Leti la que me decía, ¿dónde está Andrea? Y dice, uy, esta hasta que acaba de arreglarse. Ya no digo que casi perdemos un vuelo por ella porque sería mentira, pero... 30 iguales. Bueno, pues veíamos que era 30 nada. Y Lo ahora que te 30 comentaba del iguales. tercer punto, con 30 nada, si haces el tercer punto es 40 nada, Pues vas un poquito más cómodo. cuidado aquí, a ver qué va a pasar. Y ahora sí que se pone interesante el juego. Vemos que se buscan constantemente los pies otra vez. Muy bien Laia ahora con el globo. Se la está jugando con Andrea, que es un peligro siempre, pero bueno, 30-40. le quedó a Andrea la bola en la red. 30-40, dos oportunidades de break para Laia y Marta. Comentamos lo de dos oportunidades de break porque jugamos con bola de oro. Y a ver qué pasa en este punto. Qué buen saque al centro. Uf, Vemos que parece Andrea, quiere acabar este punto y ganarlo. sí, ¿eh? Andrea salía con ganas. Ah, lástima, Alejandra, que te quedó en la red. Una lástima. Gran bola a los pies de Laia otra vez. Otra vez vuelta al partido. 4-3 para Laia y Marta en el segundo set. Desde el 5-0 del primer set de Laia y Marta hasta el 2-0 era un parcial de 6-1 para Andrea y Alejandra, que han sabido darle la vuelta una vez más con otro parcial de 4-1 ahora. Sí. Laia y Marta. Y ahora 4-3 y servicio, puede ser el momento importante. Porque se les está viendo más o menos cómodas a Laia y a Marta restando. Y a ver qué pasa. Lo que comentábamos otra vez del séptimo juego, ¿eh? Sí. 3-3, séptimo juego importante, 30 nada empezaron el juego Andrea y Alejandra. Tercer punto importante también. Y se pone el set muy interesante ahora. Vemos que Laia y Marta, al no tener coach en este torneo, que la verdad Una lástima. me iba a haber sentado yo con ellas. Sí, es verdad. Temas burocráticos, tampoco tenía la licencia renovada Ah. este año porque no había coachado en ningún torneo y tampoco sabía si iba a poder venir y al final he venido, pero bueno. Vemos que salen antes a la pista, tienen ganas de seguir jugando, están con ritmo otra vez y ahora Andrea y Alejandra parando un poquito más el juego para intentar enfriar a rivales. Vemos que Laia es activa y Marta también. Pues deberéis de promocionarlos un poquito así, como coach, porque hoy Sí. en día está bien que tengan una ayuda y, Sí, yo este año bueno, ahora le todos los favoreció puntos a- cuentan y a esto la Laia. verdad que Laia le pide perdón, pero por dentro está encantada de que esa bola haya pasado. Sí, sí, claro. Y más a estas alturas del partido, ¿no? Y más sí. Pero sí, yo voy a hacer el curso de entrenador nacional este año para poder también salir con Marta y Laia en concreto y con quien pueda, vaya. Ay, qué buena. Pero Qué sí, buena, Andrea. gran punto de Andrea. 15 iguales. Ha estado muy atenta para seguir el remate. Muy buen resto. Laia salió con ganas este juego. Sí, sí, sí. No hace prisioneros. Quiere terminar. 30-15. No hace Ya. prisioneros. Aquí es donde se ve un poco la actitud también de la pareja. Laia y Marta son una pareja muy ofensiva normalmente, sobre todo cuando le van las cosas bien. Y ahora todo lo que venga por arriba, normalmente van a apretar un poquito. Qué buen resto. Gran globo de Andrea, Ay, qué se le va por un lástima, poquito. Andrea, ese devolución, 40-15. ese te fue el cristal. Y van unos cuantos juegos en los que me fijo especialmente lo del tercer punto y lo gana la pareja que ha hecho el tercer punto. Así que detalle a tener en cuenta. Muy bien, Laia otra vez. Qué bueno, me parece al fondo.
Bueno, Esto es 5-3. Álvarez González, 5 juegos expresos a favor. Segundo set. ¿qué va a pasar? Al servicio, Uy, Alejandra Renda. servicio de Alejandra, que es un servicio largo. Tiene que levantar la Marta sin duda y a ver si Andrea la puede machacar, ¿no? Sí, Andrea atenta siempre. Lo que pasa es que yo creo que Marta intentará restar el globo. No, Ah, pues no. está por abajo ahora. Pensé yo también que sí, que lo haría. Muy bien, Andrea. Uf, qué fuerte. Andrea, muy bien, Laia caminando. Qué buena. Qué buena. Muy buena bola. Nada, Andrea ya no sabe qué hacer, pobre. Yo me pongo en su lugar. Es que le ha tirado 2 bolas que eran mortales. Cuando tienes que ganar 4 veces el punto para ganar 1, Yo creo que es complicado. estará pensando qué tengo que hacer, matarla, de tirarla al cuerpo. Buscando bien los pies, Andrea. Bueno, lo vuelve a intentar. Ah, ahora lo consigue, bueno. Vemos que Marta ahí tiene ligeras carencias de altura y de tamaño. Sí, ahí Para le poder correr esas faltó bolas. 5 centímetros. o Cosa 10. que luego le da mucha ventaja, sobre todo para defender, al estar con el centro de gravedad más abajo. Muy buena bola al cuerpo de Andrea. Bueno, Vemos que Andrea se acaba de activar un poquito más en este juego. Quiere que pase por ella el juego. sí, sí, sí. Muy buena bola de Laia ahora a los pies. Oh, qué pena. Qué buena intervención de Andrea. Parece que quiere. Digo, esto no se me escapa tan Sí. fácil. Se ha activado un poquito más. Quizás debería haber intentado Qué buen saque. activarse un poquito antes. Nos parecía desde aquí bueno, pero bueno, el árbitro la ve larga. Un poquito larga quizás. Oh, qué flojita. 30-15. Vemos que el tercer punto lo han ganado Andrea y Alejandra ahora. Gran globo ahora de Marta. Oh, qué Muy bueno, bien, qué Andrea. bueno. Andrea saca de veteranía y de buen golpe. Y ya son Fijas, 40-15. Ahí Andrea la salida de pared la tira a los pies y como sabe que la bola la va a levantar Laia hacia arriba, ya camina hacia adelante para poder volear la alta. Muy bien. Ah, muy bien. Pues esto es 5-4. Ejerció Alejandra con su saque que le da el 5-4 y a ver qué pasa ahora. 5-4 y al saque Laia y Marta. Creo que saca Laia, si no me equivoco. Bueno, Marta pequeñita, pero las matona. mejores esencias están en los frascos pequeños. Eso mismo. Así que Sí, aparte, mejor no enfadarla, Marta. no, tiene su genio, ¿eh? Ya Sí. vimos ahí en la bola dudosa del árbitro que dijo no. Bueno, hoy sale más rápido a la pista. Sí, porque acaban de ganar este último juego. Están con ganas, ¿eh? Debió decir Fernando, salir ya, no quiero descansos, no quiero que Sí, ahora como os durmáis. se han activado un poquito, quizás no quiere que se vuelva a frenar mucho el juego. Bueno, pues a ver qué pasa ahora. Laia Álvarez. Momento importante. Gran globo de Andrea. Bien a los pies Alejandra. Oh. Muy bien otra vez a los pies Vaya Andrea, pero defensa de Marta. gran defensa de Marta. Vaya defensa, muy bien. Bueno, pues nada, 0-15. 0-15. Muy bien a los pies. Otra vez. 0-30. La cinta que antes benefició a Laia, ahora Ahora le beneficia, sí. sí. Ha provocado el error. Tercer punto importante. Muy buena bola de Laia, muy buena esa bola, defensa. Marta que opta Qué por buen globo. calmar un poco el partido ahora. Oh, fantástico. Gran defensa de Laia ahora. Juego. Otra defensa de Marta. Bueno, Otra gran defensa de Marta.
Yo creo que este opta el mejor punto del encuentro. Sí. Aparte por el momento en el que estamos. Vemos que sigue el punto. Estoy cansado hasta yo de verlo. ¡Oh, qué buen punto! Fantástico. Fantástico las 4. No hay objeción para ninguna. Las 4 y el público lo agradece con los aplausos, evidentemente. Sí, la verdad que este punto lo han dejado todo. Por mí que dure el partido, lo que tenga que durar, si tengo que seguir viendo estos puntos, de verdad, 15-30. Vamos a ver ahora. Gran saque de La Haya. Muy bien a los pies Marta al medio. ¡Oh, qué buena! Gran bola. No llega Andrea, que termina en el suelo para esforzarse en la devolución de esa bola. Quizás con el efecto que le da Marta cuando el cristal haya un poquito de humedad, esa bola con tanto efecto puede resbalar un poquito. 30 iguales. Gran smash. La Haya decidida. Y esto es punto de partido y punto de campeonato. Punto de partido y punto de campeonato para Marta y La Haya. Gran bola de Marta. Juego en set para Álvarez González, que ganan por 6-4, 6-4. Bueno, pues ya Gran tenemos partido. campeonas gallegas en un gran partido de las 4. Yo muy contento por la parte que me toca de poder entrenar a estas dos fieras como son Marta y La Haya. Y nada, Pues un ya se placer haber les estado ve aquí. lo contentos, la felicidad que tienen de haber ganado Sí. el campeonato. Se lo han merecido, han jugado muy bien. Y lástima porque pudimos ir a vivir un tercero. Sí. Tercero más emocionante. Y estaría muy bien, la verdad estábamos disfrutando. Bueno, me está mandando mensajes diciendo que fantástico tono en la retransmisión. Bueno. O sea, que te me vas a quedar por aquí. Hacemos lo que Te me podemos. vas a quedar por aquí, sí, o descansa un poco y si luego Sí, yo me luego- encantaría que sí. pues, te agradezco que vengas, así criticamos a tus colegas De entrenamiento, sí. Vamos a tomarnos un descanso Venga, y perfecto. volveremos en unos minutos. Muchas gracias.